Aymar López y Luis Fernando Barrios. Sí. Bueno, para comenzar, nuestra investigación se titula Caracterización epidemiológica y el estudio a nivel global del ébola. En resumen, voy a dar un breve resumen y pues a nivel global la enfermedad por el virus del ébola, antes conocida como fiebre hemorrágica del ébola, es una patología hemorrágica febril causada por un virus del género ebolavirus que afecta a personas y a primates no humanos, como lo son los monos, gorilas, chimpancés, otros animales que son portadores del virus, pero no desarrollan la enfermedad. En mecanismos patogénicos, los mecanismos fisiopatológicos del virus del ébola están directamente relacionados con las proteínas estructurales, como una nucleoproteína, una glicoproteína, una ARN dependiente de ARN polimerasa y otras 4 proteínas estructurales. En complicaciones, y la mayor parte de las muertes condicionadas por la infección por el virus del ébola se debe principalmente a disfunción multiorgánica, choque séptico o coagulación intravascular diseminada. En el tratamiento, pues, a pesar de los grandes avances que se ha tenido en la industria farmacéutica, pues en los últimos años no se ha podido desarrollar un tratamiento eficaz contra este virus, y menos aún para una vacuna para su prevención. Solo se usan fármacos como para minorar los síntomas que se presentan. Introducción. Bueno, durante la investigación pudimos destacar que los virus son organismos infecciosos muy diminutos, mucho más pequeños que un hongo o una bacteria, que necesitan invadir una célula para reproducirse, replicarse, y pues el virus se adhiere a una célula conocida como una célula huésped, penetra en ella y libera su ADN o un ARN en el interior de la célula. El árbol del problema. Bueno, dentro del árbol del problema podemos destacar sus causas, dentro de ellas tenemos la poca atención en salud en 1976. Esto causó pues un gran impacto a nivel de la tasa de mortalidad, y la pobreza, pues al no tener pues los suficientes recursos para poder alimentarse, pues comían, pues, como lo dice la historia, ¿no? Animales, y esto pues generó la enfermedad, la poca higiene en personas, la falta de cobertura en salud, desconfianza en las culturas, y dentro de sus efectos encontramos la disminución de población, aumentos de muertes, bajo económico en países afectados, países contaminados, epidemia mundial. Dentro de los objetivos, en general, pues está definir las causas, consecuencias, definir las causas, consecuencias y cada uno de los tratamientos que existen para tratar esta enfermedad, destacar biológicamente las características de este patógeno y describir de manera sistemática cada una de las fases que conlleva su proceso a la hora de invadir un organismo. Dentro de los objetivos específicos encontramos el definir las causas y consecuencias de la problemática en el desarrollo social y en el sistema de salud de las personas sobre el virus del ébola, identificando causas y consecuencias de esta para tener una información y definirla para encontrar una solución y tener una definición específica en el desarrollo del tema. Y también pues vamos a identificar cuál es la forma de transmisión, factores de riesgo y métodos clínicos para aminorar esta enfermedad. Le digo el tiempo a mi siguiente compañero. Vamos a hablar acerca de lo que es el ébola. Esta enfermedad es por medio de afecciones virales, que esta es una de las más letales que se ha conocido en la historia de de los virus. Este causa la muerte del 90% de los casos que se han confirmado. Esta enfermedad del virus del ébola surge en las áreas de la selva tropical africana en 1976. Ningún brote ha sido tan grande o persistente como se ha dado en África, ¿verdad? Se han reportado hasta la fecha se han reportado más de 13.000 casos. Por su patogenicidad y virulencia, este virus se clasifica como agente biológico patógeno nivel 4, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. En la actualidad no hay tratamiento disponible contra esta enfermedad y tampoco hay algún tipo de vacuna o medicamento para poder contrarrestar este virus, solo mediante terapias y constante chequeo médico. En la demografía, esto se da en Sudán, es el origen donde este virus empieza. Esta se relaciona con una fábrica donde se hacía algodón, donde probablemente se
se dice que ha sido adquirido por medio de zoonosis, que esto sería una enfermedad transmisible de animal a humano, ¿verdad? Podría ser de un chimpancé, de algún tipo de murciélago, de algún tipo de cerdo que se ha dado más este tipo de casos, ¿verdad? Y se empieza a esparcer por medio de contacto de persona a persona. Y esta enfermedad se empieza a extender hasta Maridi, que también es una ciudad de África. Durante las siguientes décadas, el brote se ha esparcido en zonas geográficas muy cercanas al primer brote. Esto afectando a todos los grupos de edad y demostrando a lo largo de un tiempo una gran mortalidad y fácil propagación. El incremento y constante flujo de pasajeros a lo largo del continente africano es el principal factor de riesgo de la propagación de la enfermedad. La virología nos dice que los virus de la familia del ébola son virus envueltos no segmentados de cadena negativa ARN con longitud de 19 kilobases. Son miembros de la familia Filoviridae. Estos son virus filamentosos primórficos con una cadena principal de 1200 nanómetros. El genoma de cada virón es de 19 kilobases y codifica ciertas estructuras y una proteína no estructural. En los mecanismos patogénicos, los mecanismos fisiopatológicos del virus del ébola están directamente relacionados con las proteínas estructurales que su genoma codifica, como una nucleoproteína, una glicoproteína, una ARN dependiente de ARN polimerasa y cuatro proteínas estructurales denominadas BP24, BP30, BP35 y BP40. El virus del ébola tiene una bicapa lipídica que lo envuelve y protege su genoma y que ésta le permite entrar con una mayor facilidad en las células hueso. El virus del ébola daña de manera inicial los macrófagos y monocitos, provocando su disfunción y esto dando también paso a la fiebre, la liberación de TNF-alfa, a tormenta de citocinas, etc. Esto después, después invade a las células endoteliales, lo que desencadena alteraciones en la coagulación intravascular, diseminada, disfunción endotelial y fuga vascular. Y esta también causa daño directo a las sinusoides hepáticas. Esta genera necrosis hepática, insuficiencia en la síntesis de factores de la coagulación y coagulación intravascular diseminada. La envoltura del virus del ébola está densamente glucosilada, incluyendo N y O glucanos unidos que han demostrado ser una defensa importante contra los mecanismos de defensa del huésped. Los mecanismos virales de acción de respuestas antiviral. Estas son la densa glucosilación en la envoltura viral. Es la formación de anticuerpos neutralizantes potencialmente antivirales. Estos glucanos promueven la formación de anticuerpos contra las regiones más variables, las glucoproteínas, que no son neutralizantes. Los mecanismos virales de acción de respuesta antiviral. La densa glucosilación de la envoltura viral, que hace la formación de anticuerpos neutralizantes potencialmente antivirales. Estos glucanos promueven la formación de anticuerpos contra las regiones más variables de las glucoproteínas que no son neutralizantes. Asimismo, la producción de glucoproteínas virales solubles es otra forma de desviar la respuesta humoral antiviral, pues sirve como señuelo uniéndose a gran parte de los anticuerpos virales generales. También está la respuesta inmunitaria adaptativa. Esta es la mayor parte del entendimiento que hay acerca, digamos, de este virus con respecto a su respuesta innata y adaptativa durante la infección. Esto proviene de experimentos en modelos animales como son ratones, cerdos y primates. No, los estudios con los ratones han demostrado que los ratones con deficiencias de las células TCD4 y las células B sobrevivieron a las infecciones por el virus del ébola. Sin embargo, los ratones KO con deficiencia de células TCD8 infectados no sobrevivieron, lo que resalta el papel fundamental de la citotoxicidad en la infección por el virus del ébola. También están las manifestaciones cíclicas, que esas en el periodo de incubación es menor de 10 días, considerando el tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas. Las manifestaciones también clínicas ocurren entre los 10 y 21 días a partir del contacto entre una persona infectada. También las complicaciones, estas son, por lo general, se van a dar muertes condicionadas por la infección por el virus del ébola, donde se deben principalmente a la disfunción multiorgánica, el choque séptico o coagulación intravascular diseminada. Ahora, para poder hablar un poco acerca de la historia, hablaremos también con respecto a dónde se ha originado. Esta se ha ido formando
parte de la actualidad, en los últimos años, el brote se ha hecho tan alto y ha aparecido en el continente africano. También la historia se remonta a 1967, en el que los escritos refieren a este virus junto con el virus de Marburg, llegando a Europa desde Uganda y por medio de la transmisión de monos de la especie Cercopithecus, que habían de ser utilizados en los laboratorios de Alemania y la antigua Yugoslavia. El contagio a través de los desechos de los animales afectó al personal encargado por su manejo, provocando un cuadro de gran virulencia y altas tasas de mortalidad, el 23% de letalidad en este caso, que se iniciaba con una sintomatología inespecífica, fiebre, cefalia, mialgias y malestar, seguido de inyección conjuntival, fotofobia y un exantema de generaliza, a lo que seguían otros síntomas también más severos, como lo sería la bradicardia, la diarrea, oliguria e ictericia leve. Las pruebas de laboratorio han sido poco precisas, haciendo una elevación de los transaminasas, leucopenia con linfocitos y trombocitopenia. A continuación, yo voy a hablar acerca de la virología. El virus se detectó por primera vez en el año de 1976. Esto fue por medio de dos brotes simultáneos. El primer brote fue específicamente en Sudán del Sur y el segundo brote fue en República Democrática del Congo. Cuando podemos observar la historia de la virología, podemos empezar a ver que había una aldea la cual estaba cerca de un río denominado río Ébola. Por lo tanto, de ahí surge el nombre, el origen de este tipo de virus. Hubo un auge específicamente en el año de 2014 al año de 2016. Sabemos que en estos años hubo un complejo y una extensión grande respecto al tipo de virus que se propagó. Hay distintas especies de este virus, pero el que se dio específicamente en este lapso de tiempo fue la especie denominada Zaire. Según la OMS, fue uno de los tipos de virus los cuales fue demasiada su propagación. Asimismo, podemos empezar a hablar de los distintos tipos y cepas que se encuentran dentro de este género del ébola, los cuales podemos observar que son ébola virus Zaire, también está ébola virus Riston, ébola virus Sudán y también está ébola virus State Forest. Partiendo de esto, podemos observar que el virus se transmite al ser humano por medio de contacto con animales salvajes y esto se va a propagar por medio de contacto directo de persona a persona, ya sea una transmisión a la sociedad o a la población en la cual se esté adquiriendo. Los brotes de esta enfermedad se ha hecho por medio de estudios y de investigaciones que antes había una letalidad de aproximadamente del 25%, pero cuando fue el auge específicamente de los años del 2014 al 2016, pues hubo una letalidad de aproximadamente del 20 al 90%. Cuando empezamos a hablar acerca de las distintas transmisiones y cómo se propaga este virus, podemos decir que este virus se propaga específicamente por medio de las secreciones, por medio de líquidos, por medio de órganos y por medio de sangre. Cuando empezó todo esto del virus, las primeras investigaciones apuntaron que fue por medio de un contacto con un animal, como se mencionó con anterioridad por medio de los compañeros, pero específicamente el huésped natural fue el murciélago Fugrivorus, especialmente el Pteridinidae, pertenece a esta especie. También está otro tipo de animales, tales como el puercoespín, los monos, los chimpancés, entre otros, los cuales generan un contacto directo. Asimismo, otro tipo de transmisión puede ser por medio de secreciones de animales infectados, también puede ser un contacto tanto directo e indirecto con materiales infectados. Por ello se empezaron a hacer distintos estudios de cómo contrarrestar este tipo de enfermedad. Antes se denominaba fiebre hemorrágica del ébola, pero fue cambiando debido a los estudios y a las investigaciones que se empezaron a surgir. La OMS empezó a detectar que después de que hubo esa propagación, quizás se pudo contener por un poco tiempo, pero después de 12 meses se pudo observar que hubieron más casos. ¿Esto por qué sucedía? Porque las personas que estaban infectadas, al apaciguar este tipo de enfermedad y al pararla, se podría decir que después de tener prácticas sexuales, pues el semen tenía lo que se conoce como el virus del ébola. Por eso la OMS recomienda que cada persona a la cual sobreviva a este tipo de virus, pues debe de esperar aproximadamente 12 meses siguientes después de los síntomas. O si no, puede realizarse 2 pruebas de semen, las cuales apuntan que este virus ya no está.
Asimismo, se recomiendan varios tipos de restricciones, tomas, tales como evitar contacto, utilizar varias medidas, pero sobre todo evitar el contacto directo con animales y específicamente consumir animales los cuales estén de buena calidad, ya que por lo general hubo bastante auge respecto a las investigaciones. Se hicieron varias pruebas por medio de la OMS, las cuales respaldan que las personas y los países que adquieran este tipo de virus, pues van a tener que lograr un mantenimiento de la vigilancia de la enfermedad, la prestación de apoyos, también de los países en riesgo para elaborar las preparaciones. Asimismo, brindar participación, aceptación, capacitación y asistencia. Y también podemos hablar que dentro de este tipo de virus están básicamente los síntomas, los cuales son generales. Dentro de estos se encuentran las fiebres, las diarreas, los vómitos, acompañado de hemorragias tanto internas como externas. Sabemos que el virus se encuentra en la sangre. Por lo tanto, un punto y un foco de contagio fueron las inhumaciones humanas, ya que estos implican un contacto directo y mientras el virus siga en la sangre, pues hay mayor fuente de contagio. Asimismo, en el semen y en los líquidos. Por lo tanto, se presentaron distintos tipos de síntomas, los cuales se pueden ser que caracterizan a este tipo de enfermedad. Y por último, tenemos acerca de qué recomendaciones dio la OMS para poder detener este tipo de virus, ya que si no se va a expandir, se expandía por medio de todos los territorios. Dentro de estos tenemos restricciones y tales de estos se encuentran como reducir el riesgo de la transmisión con animales salvajes. En pocas palabras, se puede decir que para manipular los animales y los alimentos es necesario utilizar guantes y protección. Asimismo, evitar contacto directo por medio de inhumaciones o si no tener un control de 21 días. Y por lo general, hacerse pruebas diagnósticas si se ha tenido contacto o se ha ido a ciertos países para evitar más contagios. Gracias. Buenas noches, yo voy a hablar acerca de lo que es la fisiología. Como muchos compañeros ya hablaron acerca de cómo se producen los contagios y cómo se considera ocasionalmente que es por la zoonosis. Dice que la fisiología del ébola es una transmisión al ser humano y se produce al manipular animales muertos o heridos con esta enfermedad. También en contacto directo e indirecto. ¿Qué quiere decir? Con murciélagos. Se dice que los murciélagos es uno de los animales más contagiosos acerca del ébola. También por vía de transmisión sexual, como la compañera habló hace rato, que decía de que puede ser en el flujo vaginal, en el semen o en líquidos. Y también este microorganismo es detectable en sangres, heces y puede ser también lágrimas, sudor, o leche materna, orina y en la piel. También un punto muy importante es de que estos también se puede contagiar por algunas tradiciones culturales. ¿Qué quiero decir? Acerca de que, por ejemplo, en muchos países es de como que cuando uno se despide del familiar o amigo, tocan a las personas, entonces cuando él haya contraído ese virus o haya muerto de ese virus, puede contagiarse. No es tanta la posibilidad, pero sí se puede contagiar. También hay algo muy importante que es para esterilizar esa clase de materiales con los que usamos para cuidarnos de ese virus, que puede ser para esterilizarlos con rayos gamma, con un calentamiento de 60 grados Celsius de cerca de 90 minutos y la cocción también de 5 minutos. También cuando se contrae ese virus, también hay un sangrado algo abundante por distintos orificios corporales. A nivel interno también se puede hacer, debido a que la sangre también pierde esa capacidad de coagular. ¿Y qué es la coagulación? Que se lleva a cabo gracias a otros factores, digamos a las plaquetas, cuando se produce la liberación de citoquinasas desde los macrófagos infectados de ese virus. También esta enfermedad del virus Ebola tiene una incubación la incubación dura varía,
y la duración varía entre 1 a 21 días, según la ruta de transmisión y la carga virílica del inóculo. También hay unos principales síntomas. Los síntomas son, hay varias como fases o etapas que puede decir que hay síntomas inespecíficos que pueden asemejarse a una fiebre. ¿Y esto qué quiere decir? De que nosotros no podemos tener el virus, pero según nosotros, podemos tener una fiebre. Puede ser que el paciente o la persona pueda tener debilidad muscular, debilidad, fiebre, escalofríos. También está el exantema, que también puede aparecer tras las primeras semanas de la enfermedad. Y esta enfermedad suele cubrir varias partes del cuerpo. Luego que están las manifestaciones gastrointestinales, que puede ser diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y también hay manifestaciones hemorrágicas, que este tipo de síntomas no es siempre en el mismo lugar o siempre es así durante el brote. Hubo un estudio durante el brote de Sierra Leona, fue donde solo el 20% de los afectados presentaron un síntoma de este tipo. Luego está, como podemos ver ahí, lo que es la mialgia o artralgia o fatiga, que puede derivar en alguna deshidratación y uremia asociada al fallo renal agudo. También están las manifestaciones cutáneas que aparecen entre el cuarto o quinto día de ya iniciados estos síntomas. Y estas manifestaciones casi no amenazan a la vida del paciente. Solo puede dejar una cicatriz o mancha. Luego está y en el 50% de los casos. También se puede observar cuando se examina. Hay un exantema macular o maculopapular o no pirignoso después de la evaluación del paciente. Que cabe resaltar que solo en pacientes en pacientes de raza negra. Luego está en síntomas psicológicos. Puede causar depresión, aislamiento social, pérdida de apetito, pensamientos suicidas e intentos de suicidio, o algunas otras manifestaciones derivadas al estrés psicológico que causa la enfermedad. Luego tenemos, en cuanto a la función hepática, en los casos, estos virus dan lugar a una necrosis hepática multifocal, que se puede observar en aumento de las transaminasas en el estudio de la función renal. Luego, algo para resaltar es que en este virus no afecta mucho a los niños. En unos estudios dice que algunos algunos especialistas dicen que porque los niños no tienen contacto con el enfermo, no tienen contacto con algunos personas fallecidas, puede ser que tengan este virus. Entonces es poca la probabilidad de que un niño contraiga la enfermedad así de la nada. Luego en la siguiente diapositiva podemos observar lo que hay 7 genes mortales, que quiere decir de que una vez entra el cuerpo del humano o de los animales o de los primates, como muchos compañeros hablaron, el ébola es un vecino extremadamente eficaz, que es a diferencia del erizo del mar espinado. ¿Qué tiene en común esto? Que cuando entra al cuerpo siempre daña los órganos internos, y esto hace que sea un poquito similar al resfriado del erizo de mar. Luego está el otro virus también que se parece, que es el de Marburg, que es denominado así por donde se descubrió esa gripe por primera vez, o ese virus por primera vez. Luego luego se dice que es una tramposa estrategia. Dice que mientras tanto el ébola emplea un segundo y ruin truco, liberando grandes cantidades de algo llamado glicoproteína secretada, que quiere decir que en el torrente sanguíneo de sus víctimas, que cuando la glicoproteína secretada es un señuelo, ya que esto hace que el sistema inmunológico detecta el virus, pero cuando el virus lo que hace es de que tapa las células para que el virus para que el sistema inmunológico no detecte ese virus y ya pueda atacar desde
desde adentro, por decirlo así. Luego está la permeabilidad en los vasos sanguíneos, que pone en peligro el suministro de sangre. ¿Dónde y cuándo? Pues dice que la velocidad y el grado de la ébola logra vencer a un paciente depende de un par de factores. ¿Qué factores? Que dicen que los científicos han estudiado si tenemos mala suerte de infectarnos del ébola y la cantidad del virus puede que actúe más rápidamente el virus para poder acabar con nuestro sistema inmunológico y nuestra vida. Y luego está un virus sigiloso, que cuando el virus entra a la sangre, el ébola inmediatamente infecta las células del sistema inmune, como lo habíamos hablado, y luego los anticuerpos adhieren a la superficie del virus, evitando que se infecten más células, limpiando esta última en la sangre. Luego está la reacción tardía inútil. Dice, el virus crece sin control e infecta muchos órganos. Y en cuanto más tiempo tarde, más se afecta y las células comienzan a morir y a explotar. Luego, mecanismos patogénicos, que los mecanismos fisiopatológicos del ébola están directamente relacionados con las proteínas estructurales que su genoma codifica. Y hay 4 proteínas estructurales que cabe mencionar, que es la BP24, BP30, BP35 y BP40. Y tiene una bicapa lipídica que envuelve y protege el genoma, además de entrar. Y luego los mecanismos de evasión de respuesta antiviral, que el virus del ébola tiene unas respuestas antivirales, ya que los infectores, los intercesores, está alfa y beta en distintos medios. Luego está la respuesta adaptativa, que es la última, que es de gran parte o gran entendimiento que tenemos acerca del papel que innata la adaptativa de infección del virus, que proviene del experimento de modelos en animales solo. Vamos a hablar acerca de la patología. La enfermedad del virus del ébola es considerada una zoonosis que ocasionalmente afecta a humanos y a animales. En cuanto a animales domésticos, los estudios serológicos demuestran que el virus del ébola ha sido detectado en perros y en gatos que habitan en áreas donde se han producido los brotes de esta enfermedad. Aunque todavía no se sabe con certeza, se cree que los hospedadores son la naturaleza del virus. Son varias especies de murciélagos, concretamente los pertenecientes a la familia Pteropodidae. Esta teoría no se ha visto reforzada gracias a un estudio durante el cual se descubrió que la nueva especie, donde se analizaron muestras procedentes de diferentes animales, fueron considerados posibles hospedadores del virus. Las únicas muestras en las que se halló el virus fueron procedentes de los murciélagos, siendo la primera vez que se conseguía recuperar el genoma completo del virus a partir de esos animales. El siguiente diapo, por favor. Los mecanismos fisiopatológicos. Estos están directamente relacionados con las proteínas estructurales que su genoma codifica con una nucleoproteína, una glicoproteína, un ARN dependiente de ARN polimerasa y 4 proteínas estructurales. El virus del ébola tiene una bicapa lipídica que lo envuelve y protege su genoma y además le permite entrar con mayor facilidad en las células huésped. Este virus daña de manera inicial a los macrófagos y monocitos, provocando su disfunción. Después invade las células endoteliales, lo que desencadena alteraciones en coagulación y daño directo a las sinusoides hepáticas. La envoltura de glicoproteínas es partida en 2 subunidades por una proteasa del huésped llamada purina, resultando en GP1, cuya acción primaria se relaciona con unión a los receptores en la membrana de la célula huésped. En conclusión, el ébola es una enfermedad vírica aguda grave que se caracteriza por un síndrome similar a la gripe común y debilidad profunda. A menudo está acompañada de artralgia, mialgia, dolor de cabeza y anorexia, seguidos por los síntomas gastrointestinales, que son las náuseas, los vómitos y la diarrea. Algunos pacientes también pueden quejarse de disfagia. En etapas más tardías puede ocasionarse sangrados, daño cerebral y muerte. Bien, siguiendo con la exposición, pasamos a la epidemiología. Cuando hablamos de la epidemiología, prácticamente hablamos de la historia de cómo fue que se formó el virus.
Hablando de la historia, decimos que la familia Filiboridae está constituida por 3 géneros, el ébola, el Marburg y el cuevavirus. La primera descripción de un brote por filovirus se produjo en 1967. 31 personas de centros de un laboratorio en Marburg, en Alemania, y otro en Yugoslavia, se infectaron tras exponerse a muestras biológicas de Cercopithecus aethiops, o sea, el mono verde africano, y 7 de ellas fallecieron. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos del ébola decimos que es un virus sigiloso, pero ¿cómo engaña al ébola al sistema inmunológico para que lance un ataque de citocinas? Esto pasa cuando el virus entra a la sangre. El ébola inmediatamente infecta las células del sistema inmune, según el virólogo Gaya Amara Singh de la Universidad de Washington. Reacción tardía e inútil. El infierno se desata en la sangre. El virus crece sin control e infecta muchos órganos. Con el tiempo las células comienzan a morir y explotar. Y hablamos de complicaciones, dentro de las complicaciones por la enfermedad de virus del ébola podemos encontrar en sus etapas avanzadas insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria y encefalitis, o sea, un edema cerebral, una hemorragia cerebral o convulsiones. Siguiente diapositiva. El virus del ébola apareció por primera vez en 1976 cuando se registraron 2 brotes simultáneos en la República Democrática del Congo y Sudán, aunque probablemente el virus ha convivido con el ser humano durante milenios en África. Como ya mencionaban los compañeros, el término ébola se debe al río homónimo que pasa por Yambucú, localidad en la República Democrática del Congo, donde se originó el primer brote. Desde entonces, unos 40 brotes epidémicos han sucedido en África Central, con una mortalidad variable del 25 al 90%. El ébola puede transmitirse al ser humano mediante contacto directo de la piel, mucosas o heridas con sangre, fluidos, secreciones y órganos de animales infectados. Los orígenes de los brotes incluyen el contacto con monos infectados, estancia en cuevas y accidentes en laboratorio. En África, el contagio original se produjo al manipular o cazar animales enfermos o infectados por el ébola. Siguiente diapositiva. Pasamos al tratamiento. No existe un tratamiento curativo para la enfermedad por el virus del ébola, porque la terapia se fundamenta en medidas de soporte e hidratación adecuadas, aporte de líquidos y electrolitos, y tratamiento de las infecciones bacterianas secundarias. Las complicaciones de la fase avanzada, edema cerebral, insuficiencia renal, shock o trastornos de la coagulación deben tratarse lo más pronto posible, o sea, de un modo precoz. Siguiente diapositiva. Diversas opciones terapéuticas se han evaluado en primates no humanos, como se muestra en la tabla, e incluyen ARN de interferencia que bloquean la expresión de proteínas virales esenciales y anticuerpos monoclonales. Un ejemplo sería los agentes moduladores de la inflamación, que en este encontramos el interferón tipo 1, los inhibidores de hidrolasa y siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a la cronología de brote actual. Como mencionábamos, el ébola fue descubierto en 1976. Los brotes de ébola se habían concentrado en zonas rurales donde la respuesta de salud pública evitó la propagación a áreas urbanas. Siguiente diapositiva, por favor. El actual brote del ébola desborda los programas de salud de otras enfermedades tropicales más frecuentes como la malaria o el dengue. Hasta el 23 de febrero de 2015 se habían contabilizado 23.729 casos de ébola, con un 40,1% de mortalidad. El ébola causa una enfermedad grave en humanos. Los cuidados de soporte son vitales. No existe tratamiento efectivo demostrado, aunque varios pacientes han sido tratados con un cóctel de anticuerpos monoclonales. Solamente. Pues yo les hablaré acerca de las normas de prevención, como la siguiente diapositiva, por favor. De primero tenemos las precauciones estándares. Estas son importantes ya que los trabajadores de la salud las tienen que aplicar sin importar el diagnóstico del paciente. Entre esto podemos encontrar lo que es el lavado de manos, el uso del equipo de prevención, así como también limpiar y desinfectar los derrames de secreciones, desinfectar el medio ambiente y los equipos de seguridad reutilizables, restringir el número de personal dedicado al cuidado del paciente, limitar el número de visitas, mantener un libro de registro tanto del personal a cargo del cuidado del paciente, así como las visitas,
el uso del equipo de protección personal, tanto por parte del personal de salud como de las visitas, así como el uso de mascarillas quirúrgicas, protectores oculares, preferiblemente antiempañantes, un delantal impermeable, guantes y zapatos cerrados. La siguiente diapositiva, por favor. La limpieza del ambiente hospitalario y del hogar. En el hogar, si un paciente desarrolla síntomas, es importante que antes de ser aislado, se debe desinfectar el hogar. La vestimenta del paciente y la cama deberá de ser incinerada. También en la desinfección del ambiente podemos encontrar lo que es limpiar las superficies con sangre u otros fluidos corporales, ya sea con agua, detergente, y antes de proceder a la desinfección. También encontramos que se debe de utilizar una solución de hipoclorito al 5%. Se deben utilizar guantes, batas, zapatos cerrados para la limpieza y la desinfección de superficies con sangre y fluidos. La siguiente diapositiva, por favor. El manejo de residuos en el ámbito hospitalario. Los objetos punzocortantes deberán ser desechados en el contenedor. Estas cajas deberán de ser desechadas cuando alcance el 75% de su capacidad total. Todos los residuos sólidos deben de ser desechados en bolsas plásticas apropiadas para el desecho de los residuos hospitalarios. Así también los residuos sólidos y punzocortantes de pacientes bajo investigación y confirmados de ébola deben ser incinerados. La siguiente diapositiva. Para disminuir el riesgo de la infección humana, al no existir una vacuna para seres humanos ni tampoco un tratamiento específico contra la infección por el virus del ébola, la educación de la población en riesgo es fundamental, ya que así se pueden evitar contagios. Aunque también podemos disminuir el contacto con animales salvajes que pudieran estar infectados, como simios, monos y algunos murciélagos. También el empleo de guantes y prendas protectoras para manipular animales. Se deben utilizar guantes, mascarillas y batas, especialmente para disminuir el riesgo de transmisión de persona a persona como consecuencia del contacto, así como lavarse las manos frecuentemente, sobre todo después de visitar a familiares enfermos en el hospital y así como después de haber cuidado a los enfermos en el hogar. La siguiente diapositiva. El manejo de cadáveres. El cadáver debe mantenerse íntegro y se limitará su manipulación. No debe ser embalsamado y la autopsia no se hará de rutina, sino que será limitada según sea el caso. El personal debe estar capacitado y la disposición de los cuerpos deberá de ser designada. El cadáver, la siguiente diapositiva, por favor. El cadáver será desinfectado con solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, colocado en bolsas resistentes a la filtración de líquidos, las cuales deberán de ser debidamente cerradas. El entierro es el método de preferencia para la disposición, ya que esto nos permite no tener tanto contacto. Este se debe enterrar en tumbas individuales. El cuerpo debe estar al menos envueltos en bolsas plásticas para separarlos de la tierra. La profundidad del cuerpo debe ser al menos de 1.5 metros por encima del nivel freático y debe ser cubierto por al menos 1 metro de tierra. La siguiente diapositiva, por favor. Normas de bioseguridad específicas para la morgue. Teniendo en cuenta las labores que se realizan en la morgue, el nivel de bioseguridad es mínimo del 3%. Aquí no se debe de comer ni beber en la zona del trabajo. Solo el personal autorizado manipula los cadáveres. Todo cadáver se manejará como potencialmente infectado. También no se pueden tocar otros objetos salvo su material de trabajo con las manos enguantadas. La ropa y cualquier material solo se debe de disponer una vez y todo equipo descartable debe ser colocado en su sitio para su eliminación. Solamente, gracias. Buenas, a mí me toca hablar sobre las conclusiones. Siguiente diapositiva, por favor. Como todos sabemos, el periodo de incubación, este oscila entre los 2 y 21 días.
las personas no son contagiadas hasta que aparecen los síntomas, los cuales se pueden caracterizar por la aparición de fiebre. También hay debilidad intensa y acompañada de dolores musculares y de cabeza y de garganta, lo cual esto se sigue por vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, difusión renal, hepática y en algunos casos hemorragia interna y externa. Siguiente diapositiva, por favor. Y también sabemos que el virus se detectó por primera vez en 1976 debido a dos brotes simultáneos ocurridos en lo que hoy conocemos como Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, la cual se originó en una aldea y entre estas dos aldeas está situado el río Ébola, al cual se le brinda el nombre a la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. El brote del ébola que se dio entre 2004 y 2016 en África Occidental fue el más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en 1976. En este hubo más casos y más muertes en el brote y que todos los demás. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, recomendaciones. Siguiente diapositiva. Como todos sabemos, se recuerda que los trabajadores sanitarios y los trabajadores de organizaciones humanitarias o religiosas que se desplacen ya en áreas afectadas, estos tienen que extremarse las medidas de precaución que fueron establecidos por la OMS. Siguiente. Debido al éxito de los programas de inmunización basados en los indicadores establecidos, puede ser un buen trazador del éxito del sistema de salud como un todo. Sabemos que los programas de inmunización deben ser incluidos como una intervención prioritaria en el paquete básico, ya que este nos ayuda demasiado a prevenir que se siga propagando la enfermedad del ébola. Siguiente. Y ya sabemos que los programas de inmunización utilizan vacunas de calidad reconocida, lo cual así sus estándares internacionales de seguridad y potencia han sido aceptados. Y estos deben asegurarse de que exista un control efectivo de la calidad de las vacunas utilizadas en sus países. Siguiente. Ahora les voy a hablar sobre el cronograma, el cual estuvimos desarrollando durante todo el año y para finalizar este proyecto. En el mes de febrero nosotros hicimos una discusión acerca del virus a tratar. En esta nosotros determinamos qué virus íbamos a brindarle en nuestra investigación. También en el mismo mes nosotros elaboramos una presentación del tema y subtema. Ya en el mes de mayo nosotros elaboramos el plan de monografía. Seguido del mes de junio nosotros hicimos elaboración del cuerpo de monografía y la revisión de monografía sin finalizar. Ya los meses de julio, agosto y septiembre se hicieron varias correcciones. Al igual que en el mes de septiembre se realizó la entrega del informe final. Y actualmente en el mes de octubre nosotros estamos realizando la presentación final de la monografía. Bien, las bibliografías siguiente, aquí podemos mostrar todas las páginas a las cuales nosotros nos abocamos para poder realizar de la mejor manera posible este proyecto. Gracias. Y con esto hemos concluido nuestra presentación, ingeniero. Espero haya sido de cero. Muchísimas gracias.